Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. Buenos días, amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia. Me complace acompañarlos en una nueva emisión de Voces del Senado con toda la información legislativa que sucede cada semana en la Cámara Alta del Congreso. Soy Hernando León Vanegas, periodista de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República. Hoy en cabina me acompaña mi colega Tania Melo Cortés. Buenos días, Hernando y oyentes, un placer estar una vez más transmitiendo en los micrófonos de Voces del Senado. Hoy nuestro cordial saludo es para Leticia, una ciudad al sur de Colombia, situada a orillas del río Amazonas y limítrofe con Brasil y Perú, donde nos sintonizan a través de los 95.5 FM. Hernando, ¿y sabía usted que hace 231 años, el 17 de septiembre de 1787, se firmó la Constitución de los Estados Unidos? Sí, Tania, sin duda alguna un momento histórico para América Latina que marcaría un antes y un después. Colombia en aquel entonces era reconocida como una potencia a nivel económico, político y social, y para complementar esta designación oficialmente éramos la otra república de la gran nación norteamericana. Bueno, Hernando, y después de esta pildorita damos paso a nuestros titulares. El Senado aprobó la inclusión de Colombia como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Alertas tempranas por consumo de carne en las diferentes regiones del país, tema debatido en la Comisión Quinta. Comisiones conjuntas primeras del Senado avalan la prórroga de la Ley de Orden Público. En la Comisión Sexta se llevó a cabo un debate de control político para conocer qué alternativas tiene el gobierno nacional para dar solución al crítico estado en el que se encuentran las vías terciarias. Empresarios y trabajadores asistieron a la Comisión Séptima para debatir con los senadores el estado actual de su seguridad social y sus condiciones laborales. El senador Antonio Sanguino del partido Alianza Verde radicó un proyecto de ley que busca eliminar los intereses de los créditos del ICETEX. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación, Ernesto Macías Tovar. Primer vicepresidente, Eduardo Pulgar. Segunda vicepresidenta, Angélica Lozano Correa. El secretario general, Gregorio El Hash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rají. Iniciamos Voces del Senado y les contamos que Colombia ingresaría como el miembro número 37 de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con el visto bueno de la plenaria del Senado, que consideró aspectos importantes de pertenecer a un grupo de 36 países con avanzados conocimientos y experiencia en el manejo de temas importantes como el medio ambiente, la educación y el desarrollo de políticas económicas. Diversas interpretaciones generó en el Senado la aprobación de Colombia como miembro de la OCDE. De acuerdo con el senador Harold Suárez, del Partido Centro Democrático, pertenecer a esta organización permite que Colombia cuente con asesorías y estudios permanentes de países desarrollados que tienen experiencia en la solución de problemas de infraestructura y desarrollo que serán significativos en los próximos 4 años. Mire, vamos a tener 23 comités en agricultura, en temas de corrupción, de educación, de salud, de pensiones, hombre, de medio ambiente, de tecnología. ¿Cuánto valen estudios? Mire, los alcaldes de este país se gastan una millonada, billones en estudios. Aquí vamos a tener estudios, vamos a tener dinámicas. Vamos a aprenderle a Finlandia, a Suiza, a Suecia, a Francia sobre los avances en educación. Vamos a aprenderle a los que saben, a los mejores del mundo. No nos vamos a medir por lo bajo. Mire, usted aquí ve
de América Latina, solo 3 países, solo 3. ¿Usted cree que es que Chile son tontos y se metieron a la OCDE por tontos? ¿O usted cree que México son bobos? No, entramos porque cumplimos y porque tenemos un presidente que nos representa muy bien y en 4 años los avances van a ser significativos. Por su parte, el senador Juan Felipe Lemus, del partido de la U, manifestó durante la plenaria del Senado que los colombianos enfrentan las diversas estrategias del populismo moderno para acrecentar la brecha entre pobres y ricos, desconociendo las oportunidades de superación que les brindan países amigos del progreso, por lo cual ve con buenos ojos la entrada del país a la OCDE. Para continuar ahondando en esa división entre ricos y pobres. Esa es una estrategia que utiliza el populismo moderno para ganar adeptos en la opinión. La OSD es un organismo en el que hoy hay alrededor de 35 países, algunos de ellos latinoamericanos, como Chile, en los que se definen cuáles son las mejores prácticas en materia gubernamental, en materia ambiental, en materia de políticas públicas. Colombia no está entregando absolutamente nada, tendrá la posibilidad de estar allá compartiendo experiencias con los países más importantes del mundo, teniendo la posibilidad de acceder a nuevos modelos de desarrollo que permitan mejorar la calidad de la educación, mejorar la calidad de la gestión pública, mejorar la calidad en las políticas públicas de mantenimiento y sostenimiento del medio ambiente. Esas son las ventajas que pudiera traerle al país. Y Tania, también del partido de la U, el senador Werner Zambrano, ponente de la iniciativa que incluye a Colombia como miembro activo de la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, destacó el logro del Congreso luego de varios años de intentar ingresar a este importante organismo internacional, de lo que él considera países amigos de las buenas prácticas en temas económicos y asuntos democráticos. Desde hace 10 años se venía con la intención de que Colombia haga parte de este organismo internacional, que es la OCDE, o sea, una organización de cooperación de desarrollo económico. En el Plan Nacional de Desarrollo igual se mostró la intención de Colombia ser parte de este organismo. Por fin en el día de hoy ha sido aprobado. Ya el convenio, el gobierno anterior lo había firmado en mayo, ratificado por el actual gobierno del presidente Duque con mensaje de urgencia. No busca ninguna otra cosa sino que tengamos buenas prácticas en los temas económicos, buenas prácticas en temas de democracia, buenas prácticas en el tema ambiental, buenas prácticas para combatir la corrupción y aclarar que no es un tratado de libre comercio, sino un tratado de cooperación. Allí están los países más ricos del mundo, está Estados Unidos, está Canadá, está Suiza, está España, está Francia, está Italia y países latinoamericanos está México, Chile y hoy Colombia, una vez sea aprobado este tratado. Así, para el gobierno nacional, según la directora de Planeación Nacional, Gloria Alonso, el foro en el que se reúnen 36 países busca compartir las exitosas prácticas en temas sociales y económicos mediante la conformación de comités especializados. La OCDE es un foro en el que se reúnen 36 países que son miembros para compartir las mejores prácticas en todos los temas económicos, sociales, medioambientales. Para cada uno de esos temas hay comités y ese grupo de países invitó a Colombia a pertenecer, lo cual debemos decir hoy que aprobaron el acceso de Colombia a la OCDE aquí en el Congreso, que es un momento histórico, porque que a Colombia la acepten es más benéfico en realidad para nosotros, porque vamos a aprender de cómo son esas buenas prácticas para nosotros seguir avanzando y seguir adelante en nuestro desarrollo económico y social.
Por otra parte, la opinión de senadores de la bancada de oposición en el Senado, según el congresista Alexander López de El Polo Democrático, las políticas del país pueden caer en desacierto, como con resultados de los tratados de libre comercio, en donde, según el congresista López, Colombia quedó en desventaja. Mira, la gran tragedia de Colombia histórica, además de los graves problemas de corrupción que hoy se tienen en el país, además de los graves problemas de guerra y de violencia que han ocurrido, el tema del narcotráfico tiene un grave problema, y es que nosotros nunca en nuestra vida democrática hemos tenido autonomía. Este es un país que lo han conectado a los designios de otros países, como por ejemplo al gobierno de los Estados Unidos. O sea, desde Estados Unidos se definen las políticas económicas, las políticas de orden social, las políticas de guerra y las dinámicas inclusive en materia de justicia, y eso es supremamente grave. Con el tema de los TLCs, que fue un tema bastante discutido aquí en el año 2010, 2011, bueno, en toda esa época, nosotros junto al movimiento sindical, al movimiento social, al movimiento campesino, al movimiento indígena, al movimiento afro, nos opusimos a este tipo de acuerdos y tratados, porque finalmente Colombia entra siempre en condiciones desventajosas. Voces del Senado. En el recinto de la Comisión Quinta se llevó a cabo un debate de control político sobre las alertas tempranas por consumo de carne en diferentes regiones del territorio colombiano. Por considerar que algunos mataderos regionales no llenan los requisitos, más de 1.000 plantas de sacrificio han sido cerradas en el país por incumplimiento de normas. Según la senadora Maritza Martínez del partido de la U y citante de este debate, el remedio salió más caro que la enfermedad. Hoy adelantamos un debate de control político donde demostramos que la entrada en vigencia plena del decreto 1500 de 2007 ha generado unas consecuencias bastante graves para las regiones y para los colombianos. Por ejemplo, se han cerrado 1.080 plantas de beneficio, o sea, mataderos. Pero el consumo sigue siendo lo mismo. Es decir, hay menos sacrificio en las plantas oficiales, en las plantas autorizadas, pero el consumo es igual. Quiere decir que se está generando un consumo basado en sacrificio, en condiciones no aptas para el consumo humano. Tania y oyentes, 481 plantas recibieron el visto bueno del INVIMA de manera provisional para lograr funcionar y abastecer la demanda interna de municipios y departamentos, evitando la propagación de enfermedades en el consumo humano, puntualizó la congresista Maritza Martínez. Y eso es muy grave. Por tratar de generar unos altísimos estándares, estamos retrocediendo décadas enteras, poniendo en peligro a la población más vulnerable. Pero adicionalmente, esto ha generado sacrificio ilegal, el incremento de delitos como el abigeato, contrabando y carneo. Es un negociazo, mejor que el narcotráfico, traer ganado, ya sea en canal o en pie, de Venezuela, que se compra a un precio supremamente económico y venderlo acá al precio de consumo de los colombianos. Y esto está llegando a 250.000 reses anuales. Eso es algo francamente preocupante. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @SenadoGovCo y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Continuamos en Voces del Senado y les contamos que la estabilidad jurídica para facilitar el acercamiento y la negociación con grupos armados al margen de la ley, mantener la paz y la sana convivencia entre los colombianos y enfrentar eventuales procesos con grupos al margen de la ley son algunos propósitos de la Ley de Orden Público.
El ponente de la iniciativa, el senador de Cambio Radical Germán Barón Cotrino, admitió la necesidad de la prórroga para que el gobierno utilice el instrumento y herramientas en la consecución de la paz. Es darle instrumentos al presidente para que siga adelantando los procesos de paz con los diferentes grupos al margen de la ley. Tiene una parte que no veo que tenga ningún inconveniente relativa a los artículos que ya venían vigentes, que fueron prorrogados hace 4 años, y 5 artículos nuevos que debatiremos y que la plenaria definirá si los aprueba o no. Así es, Hernando. De acuerdo con la exposición de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, con la nueva ley de orden público se crearán zonas estratégicas de intervención integral en regiones afectadas por la criminalidad y enfatizó que se encuentra sobre la mesa un posible proceso con el ELN, siempre y cuando cesen los actos violentos. Este proyecto de ley, como ya lo han dicho los ponentes, es un proyecto que tiene una vigencia de 4 años, porque es el marco que le permite a un nuevo gobierno tomar decisión frente a un eventual proceso con grupos al margen de la ley. Tiene una especial importancia, sin lugar a dudas, y es que está de por medio un posible proceso con el ELN. Proceso sobre el cual el presidente Iván Duque se ha pronunciado públicamente, y es que tiene la mano tendida para que esto se pueda dar siempre y cuando se devuelva a los secuestrados y haya un compromiso en cesar la violencia. El Partido Centro Democrático, a través del senador Santiago Valencia, coincide en que esta herramienta histórica es necesaria para consolidar la paz total en Colombia. La Constitución dice que el jefe del orden público de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, y esta es una herramienta precisamente para que el presidente de la República, con su política de orden público, pues pueda llevar a cabo no solamente todas aquellas medidas tendientes al mantenimiento y restablecimiento del orden público, sino también a la búsqueda de mecanismos para la paz a través de la desmovilización de grupos armados al margen de la ley. De manera que esto no es un invento del gobierno, esto es un tema que viene hace muchos años, es una herramienta que han utilizado todos los gobiernos desde entonces, y pues es necesaria para seguir en esta búsqueda no solamente de la consecución de la paz, sino también de la seguridad en todo el territorio nacional. De acuerdo con el llamado del ministro de Defensa, Guillermo Botero, los rezagos de los grupos subversivos están causando molestias en la sociedad. Por los mismos que de una manera u otra pues generan algunos hechos terroristas. Esto mantiene unos instrumentos que hoy en día existen, y en ese orden de ideas pues vemos con gran complacencia que al menos en el Senado y en estas comisiones primeras de Senado y Cámara está muy aclimatado el tema sobre la necesidad de la prórroga. La particularidad de la regionalización de solución a los conflictos en los entes territoriales es nueva. ¿Qué tiene de nuevo? Pues es que todos los territorios son diferentes. Como dicen por allí, algo va de Pedro a Juan. Roosevelt Rodríguez, senador del partido de la U, considera que en esta ley están contenidas facultades especiales y herramientas para el logro de la paz definitiva en nuestro país. Las facultades del presidente de la República para firmar acuerdos de paz, no solo para adelantar negociaciones con grupos al margen de la ley, sino para firmar acuerdos, por supuesto también para, como se hizo con las FARC, para determinar zonas veredales de ubicación para los desmovilizados. Allí está toda la normatividad, en resumen, que permite no solamente negociar, firmar acuerdos de paz, sino también empezar el proceso de consolidación. Las noticias legislativas en Voces del Senado. Continuamos en Voces del Senado y les contamos que la Comisión Sexta llevó a cabo un debate de control político para conocer qué alternativas tiene el gobierno nacional para dar solución al crítico estado en el que se encuentran las vías terciarias. Al respecto, la senadora Nora García, del Partido Conservador, aseguró que el progreso de los campesinos colombianos está en sus vías, por las cuales pueden sacar sus cosechas y llevar insumos, y que hoy por hoy el deterioro de las vías aumenta la brecha entre lo rural y lo urbano, dificultando así la comunicación.
Claro que sí, ese es uno de los puntos más críticos en el que no hemos podido cerrar la brecha entre lo urbano y lo rural. Según el DNP, según un estudio que tienen ellos muy serio, dicen que uno de los problemas más grandes es la red terciaria. Si no tenemos red terciaria, no tenemos comunicación entre las veredas, entre los pueblos, y eso hoy en pleno siglo XXI es algo muy grave. De igual manera, el senador Guillermo García Realpe del Partido Liberal aprovechó la presencia de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, para manifestar la preocupación por los altos costos del transporte aéreo, que como alternativa de transporte están usando los habitantes de la región sur del país, debido al mal estado de las vías. Se planteó la ministra para que conjuntamente con la Aeronáutica Civil y la Superintendencia de Transporte y la Superintendencia de Industria y Comercio se adelante un control de tarifas a la empresa Avianca, especialmente a las zonas periféricas del país, a las zonas fronterizas, especialmente al sur de Colombia, al departamento de Nariño, donde la empresa Avianca está abusando de su posición preponderante, de su posición casi que monopólica, y que está costando los tiquetes a Pasto mucho más que viajar a Santiago de Chile, a Buenos Aires o a los Estados Unidos o a Centroamérica. Eso es un abuso grave que está afectando a la comunidad en general, a la economía y el desarrollo regional. Se ha convertido en una gran talanquera. La ministra se comprometió a apoyar a la empresa Satena, en primer lugar, como competencia de la empresa Avianca, porque no podemos permitir que se quede sin competencia en la empresa Avianca con la salida de Satena, que se ha programado para el próximo mes de febrero del 2019. Y segundo, analizar ese tema tarifario y a través de las respectivas superintendencias adelantar el respectivo control. Voces del Senado. Seguimos en Voces del Senado y les contamos que empresarios y trabajadores asistieron a la Comisión Séptima para debatir con los senadores el estado actual de su seguridad social y sus condiciones laborales. El senador Gabriel Velasco del Partido Centro Democrático advirtió que la precarización laboral en Colombia no puede ser una consecuencia de malos administradores o de la tercerización laboral. Bueno, la verdad creo que lo que se generó hoy en la audiencia pública es muy importante, es un diálogo franco, abierto entre los trabajadores, el Estado y el Congreso. Se trabajaron temas muy importantes, nosotros planteamos la preocupación porque los trabajadores hablaron de las dificultades que se están generando a través de la estabilidad laboral reforzada. Yo lo que les decía y me sostengo es que hoy vemos a la empresa como esa casa común, donde habitamos todos los agentes a los cuales la sociedad le irradia a través de la empresa. La casa común, ¿qué es? La empresa. Ahí están colaboradores, proveedores y están un montón de personas y de actores que la sociedad irriga a través de la empresa. Entonces lo que tenemos que buscar es un equilibrio. Entendemos las dificultades que están planteando el sector trabajador y de los colaboradores colombianos frente a la estabilidad laboral reforzada, pero también del otro lado los empresarios pequeños, medianos y grandes están diciendo que hay un grupo, no todos, de colaboradores que están abusando del derecho y de las garantías que genera la estabilidad laboral reforzada, incapacitándose a propósito y generando unos costos muy altos. A su turno, el senador del Partido Cambio Radical, Fabián Castillo, aseguró que existe una gran preocupación por el bienestar laboral de los colombianos. En la comisión tenemos una prioridad, que es cumplirle al pueblo colombiano, poder hacer este tipo de debates, poder llevarle al gobierno nacional las inquietudes de los gremios para así poder mejorar las condiciones laborales, de incapacidad y de salud de todos los trabajadores. Todo en su justa medida. No creo que tercerizar sea la forma de hacer crecer las empresas. Crecer las empresas es dándole una remuneración y unas condiciones justas al trabajador, que ese trabajador sea partícipe de los logros de la empresa, y estoy seguro que así la empresa colombiana comenzará a ser mucho más productiva. Voces del Senado.
El senador Antonio Sanguino del partido Alianza Verde radicó un proyecto de ley en la Secretaría General del Senado que busca eliminar los intereses de los créditos del ICETEX para los estratos 1, 2 y 3 y las víctimas de la violencia en el territorio colombiano. Bueno, estamos radicando ante la Secretaría General del Senado de la República el proyecto de ley que busca la eliminación de intereses y de capitalización de intereses de los créditos del ICETEX para los estratos 1, 2 y 3 y las víctimas de la violencia. Como su nombre lo indica, es un proyecto que busca eliminar intereses onerosos a partir de la fecha de la aprobación de este proyecto para estos estratos 1, 2 y 3 y víctimas de la violencia, y busca además eliminar la capitalización de intereses de estos mismos créditos y hacia atrás reliquidar los créditos existentes, eliminando los intereses que se han cargado a los créditos. Y Hernando, durante la radicación de este proyecto, el senador Sanguino mencionó algunos casos de jóvenes que, aunque ya pagaron su crédito con dicha entidad, siguen debiendo millones de pesos en intereses. Queremos mencionar muy rápidamente 3 casos. El de Juliana, por ejemplo, que recibió un crédito de 42.143.782. Le ha pagado a la fecha al ICETEX 41.781.802 pesos y todavía le debe con un pagaré de más del 130% de intereses al ICETEX 62.074.943 pesos. O el caso, por ejemplo, de Cindy, que recibió un crédito de 57.810.376, le ha pagado al ICETEX 98.595.221 y todavía le debe al ICETEX 21.008.809 pesos. O el caso de Cristian, que le debe o que recibió un crédito de 15 millones de pesos del ICETEX, ha pagado 24.559.134 y todavía le debe al ICETEX 24.059.586. Voces del Senado. Finalizamos la emisión del día de hoy. La invitación a que nos escriban a través del correo electrónico vocesdelsenado@senado.gov.co y nos cuenten las dudas, sugerencias, quejas, reclamos y comentarios que tengan frente a los temas legislativos. Pueden conectarse con nosotros a través de las diferentes plataformas virtuales. Recuerden que nos encuentran en Facebook y YouTube como Senado Colombia y en Twitter pueden encontrarnos como @SenadoGovCo utilizando el hashtag Voces del Senado. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de prensa, Raquel Gutiérrez, la coordinación de Maritza Pardo y en el trabajo periodístico de quien les habla, Hernando León Vanegas. Me acompañó Tania Melo. Un feliz sábado y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y los domingos a partir de las 7:30 de la mañana. Que se ha ido por otras tierras o se habrá cambiado el nombre.